Gracias a todos por su visita acá en Mapa Geopolítico. Vamos con nuestro informe del día 28 de febrero, día 735, desde el inicio de las hostilidades en Ucrania. Vaya información que tenemos el día de hoy. Hasta 2 banderas de captura por parte del ejército ruso que están siendo confirmadas a esta hora. Vamos a revisar, vámonos directamente hacia Avdiivka, al frente de Avdiivka, porque las tropas rusas culminaron, según la última información que nos está llegando, el asalto a Orlovka. Acá tenemos Orlovka y quiero ubicarlos. Acá tenemos toda lo que fue la guarnición ucraniana ahora en manos del ejército ruso de Avdiivka. Acá tenemos la planta de coque y al oeste ya la capturada Lastokino, y ahora el ejército ruso termina de capturar las tropas ucranianas. El resto de las tropas ucranianas se han retirado hacia Semirovka o Seminovka. Pues allí se están retirando las tropas ucranianas. Vemos los informes y la cronología de este asalto desde ayer en la noche, ayer 27 de febrero hasta hoy. Fíjense, en la noche de ayer 27 de febrero se conocía que las tropas rusas acá habían llegado hasta cerca de las primeras casas en Orlovka. Según los últimos datos, se conocía ayer por la noche, hora latinoamericana, que las fuerzas rusas habían tomado control de la parte sureste de Orlovka, llegando hasta el cruce de transporte formado por la calle de Hermanos Paukov y la carretera que lleva al pueblo de Tonin, que incluso se mencionaba que las tropas rusas habían llegado hasta la zona de la escuela. Acá tenemos la escuela, incluso tenían un aviso, las tropas rusas fotografiaron, acá tenemos la foto de un aviso de la biblioteca allí en esa escuela en Orlovka. Esto se conoció a primera hora en la mañana, que sucedió el día 27 de febrero. Posteriormente, ya en horas de casi el mediodía en Ucrania, se conocía este poderoso avance de las tropas rusas, ya llegando hasta la calle Radianska. La calle Radianska es esta que voy a pintarles acá en amarillo, es toda esta área que vemos acá, ¿ok? Hasta acá estaban ya trincherados las tropas rusas y producto del masivo bombardeo que seguía la aviación acompañando a las tropas rusas, pues no les quedó, aparte de las pérdidas que ya han sufrido las tropas ucranianas, pues el resto se terminó retirando hacia el área de Seminovka y Berdichi, que estos dos asentamientos siguen siendo también bombardeados por la artillería de largo alcance rusa y la aviación. Veamos esto, porque temprano en la mañana fuentes ya ucranianas hablaban o confirmaban que las tropas rusas habían ocupado el centro de Orlovka. Acá tenemos el detalle de esto de las redes sociales en Ucrania. La batalla continúa en la parte occidental del pueblo. Se espera una transición al asentamiento en un futuro próximo bajo el control del ejército ruso. Ya en horas de la tarde ucraniana se conocía que las tropas o el resto de las tropas ucranianas se habían retirado hacia Seminovka y Berdichi. Tenemos acá la información, fíjense, acá. La brigada 114 rusa liberó el pueblo de Orlovka, por esto tenemos la bandera acá y toda la cronología la tenemos acá, fíjense. Todo el hecho que se anunció desde la captura de Lastokino hasta Orlovka. Los soldados rusos completaron el asalto a Orlovka. Más allá de Avdiivka, las Fuerzas Armadas ucranianas huyen. Las fuerzas del Grupo Centro, con unidades del primer cuerpo del ejército ruso, irrumpieron en Orlovka un par de días después de la captura o la liberación de Lastokino. Ayer los combatientes rusos, como les decía, ya se habían afianzado en las afueras y comenzaron a avanzar casa por casa. Estamos hablando de esta zona, ¿ok? Casa por casa, a través de la carretera O0542, que viene desde la salida de la planta de coque, pasa por Lastokino y llega hasta acá, hasta Orlovka. Esta mañana los soldados rusos ya estaban en la escuela. Acá tenemos la escuela, acá tenemos la escuela, allí estaban ya los soldados rusos, situada en la parte suroeste del pueblo de Orlovka, acercándose al centro, como lo dijimos, a través de la carretera Radianska, ¿ok? Hasta allí estamos claros.
Por la tarde se supo que al menos una parte de las unidades de las Fuerzas Armadas de Ucrania comenzaron a huir del pueblo. Ahora llega la información de que la Brigada 114, con fuerzas de la región militar central, está completando la derrota del enemigo. Además, las Fuerzas Armadas rusas continúan en el asalto en Tonenque y Berdichi, que allí se estaban librando intensos combates, o se están librando intensos combates en esta zona. Veamos una información que también nos llegaba. Esto incluso la recibíamos, esta información, antes de que en el mapa nos apareciera o colocásemos una bandera. En la dirección de Avdiivka nos llegaba esta información. Las Fuerzas Armadas de Ucrania, dejando sus posiciones en Orlovka, se retiraron hacia el norte a Seminovka y Berdichi. Pero los ucranianos tendrán que salir de allí seguramente en un futuro próximo, ya que el ejército ruso está presionando estas posiciones desde el este con artillería y, como les dijimos, con la aviación. Posterior a esta huida, a este abandono de posiciones en Orlovka, se conoce ya de antemano, a última hora, antes de cerrar nuestra mesa informativa para hacer el video, la captura, el abandono también de las fuerzas ucranianas de Tonenque. Los rusos estaban en la parte oriental de Tonenque, que es esta zona que voy a rayarte acá en rojo. Toda esta zona, acá estaban los rusos, ¿ok? En estas posiciones en el oriente de Tonenque. Pues los ucranianos también sufrieron pérdidas en esta zona y también se han retirado, y esa es la información que estamos manejando. Las tropas ucranianas también se han retirado de Tonenque. Las tropas rusas ya capturan todo este territorio bajo su poder. Nos dice este informe, fuentes prorrusas que van llegando antes de grabar el video. El ejército ruso tomó el control de la aldea de Tonenque. En un futuro próximo habrá confirmación de esto. Tal vez nos presenten cómo los rusos cuelgan la bandera en esta zona. Veamos acá qué otra información tenemos. Después de la pérdida de Orlovka, las Fuerzas Armadas de Ucrania abandonó el asentamiento de Tonenque, que estaba siendo fuertemente bombardeado. Acá tenemos la notificación, acá tenemos una y acá tenemos más arriba, tenemos la otra. Confirmación de masivos ataques de la aviación rusa en Tonenque, ablandando todas esas posiciones, y no quedó de otra para las Fuerzas Armadas ucranianas que retirarse también de este pueblo, de este asentamiento de Tonenque. Dos banderas el día de hoy, repito, las fuerzas ucranianas, o el resto de las fuerzas ucranianas que no habían sido destruidas, se retiran hacia el norte, hacia Seminovka, en el caso de Orlovka, y Berdichi. En el caso de Tonenque, posiblemente se hayan retirado hacia la zona de Umansk, las tropas ucranianas, que es el término de la segunda línea defensiva del ejército ucraniano al oeste de Avdiivka. Sin duda, el ejército ucraniano estaba tratando de mantener el mayor tiempo posible estos asentamientos de Tonenque y Orlovka, porque se sabe, como lo dijimos ayer, que el ejército ucraniano está preparando una gran línea defensiva en el área de Pokrovsk, ¿ok? Allí habían pedido a las Fuerzas Armadas ucranianas continuar en posiciones el mayor tiempo posible en esta zona de Berdichi, Seminovka, Orlovka y Umansk. Bueno, sigue este frente moviéndose muy rápido. De hecho, el ejército ruso publicaba un video en el lado de Lastokino cuando las tropas ucranianas se retiraban de estas posiciones. Esto lo publicó el día de hoy el Ministerio de Defensa ruso en su página de Telegram. Allí está el video que nos muestra cuando se retiraban las tropas ucranianas de Lastokino hacia Orlovka. Bueno, es la información que estamos manejando para las últimas horas en el frente. También en Berdichi sigue la información llegando. Tenemos bombardeos masivos en esta zona con artillería y munición o cohetería MLRS rusa que trabajó en estas posiciones. Este video que ahora comienza se produjo en esta zona, como lo ven acá. Estamos en Berdichi, ok. Berdichi está al oeste de Stepove, también capturado por las tropas rusas y que fue confirmado hoy por el Ministerio de Defensa ruso. Bueno, aquí en este sector al norte de Berdichi se produce este bombardeo masivo con cohetería MLRS rusa acá en Berdichi. Nos llega también de última hora un video
que comprueba, mire, ayer un suscriptor no le gustó el hecho de que llevábamos 2 días hablando del tanque Abrams norteamericano que fue derrotado, destruido acá en Verdichi. Hoy llega otro video y es necesario colocarlo porque es un tema bastante importante. Ya se derrotaron tanques como los Challenger, que fueron escondidos totalmente del frente. Se han derrotado más de 20 tanques Leopard y ahora un tanque Abrams norteamericano que fue derrotado en Verdichi. A otros tampoco les gusta que digamos Abrams, que digamos Abram, tanques Abrams. Pues es cuestión de gusto acá en los suscriptores. Somos más de 16,000 en la comunidad acá en Mapa Geopolítico y bueno, lamentablemente no podemos complacerlos a todos. Bueno, allí vieron el video del tanque Abrams norteamericano ardiendo. Este es un nuevo video que sale ya a última hora. Bueno, seguimos ya, repito, tenemos la captura por parte de las tropas rusas en el área de Orlovka. Todo tenemos acá, hemos hablado de toda la cronología de lo que pasó en Orlovka y también el abandono de las tropas ucranianas en Tonenque. 2 banderas de captura por parte del ejército ruso el día de hoy, que sigue expandiendo el territorio al oeste de Avdiivka. Fíjense todo lo que ha avanzado el ejército ruso en los últimos días, en este mes de febrero. Toda esta zona ha avanzado el ejército ruso desde la captura de Avdiivka. Bueno, veamos qué tenemos acá. Veamos acá. Fíjense, la brigada 110, esta brigada que también fue retirada en parte al momento del asalto ruso en Avdiivka. Bueno, ahora se confirma que ha sido retirada completamente y son fuentes ucranianas. Acá está el insert en su página de Facebook. La brigada 110 de las Fuerzas Armadas de Ucrania se fue a descansar y a reabastecerse. Así lo dice este comunicado, con la cabeza en alto después de Avdiivka. La brigada perdió totalmente su capacidad de combate y pues tuvo aproximadamente, según cuentan algunos expertos, pérdidas de hasta 65 al 70% de su personal en Avdiivka. Bueno, es la información que estamos manejando de fuentes ucranianas. De Avdiivka, vámonos a la zona de Kherson. Tenemos allí información importante. Hubo un ataque con helicópteros de combate rusos. Vamos a revisar, acá tenemos la información, helicópteros de combate rusos Ka-52 Alligator y helicópteros Mi-28 Night Hunter que atacaron algunas posiciones ucranianas en el asentamiento de Salidove. Acá tenemos el área de Sadove, perdón. Pues allí voy a abrir el mapa lo más que podamos, porque allí se atacó un puesto de despliegue para el armado de los drones Baba Yaga, con los cuales atacaban el margen izquierdo. En el video podrán ver, fíjense, esta zona donde habían o hay algunos trailers todavía. Fíjense la cantidad de tiempo que tendrán esos trailers que aparecen también en los mapas acá en Google. Bueno, fíjense que acá podrán ver esta casa bastante grande con techo verde y esta fue la casa que fue bombardeada con misiles no guiados por parte de los helicópteros de combate rusos. Fue totalmente destruida, así como lo están viendo ya en el video. Veamos qué nos dice. El punto de despliegue de drones Baba Yaga en Sadove fue alcanzado por ataques de helicópteros de combate del ejército ruso en la zona de Sadove, en el margen derecho de Kherson. Bueno, un interesante video que nos sigue dando una visión de lo que está pasando en el frente, y esto es a través del reconocimiento aéreo ruso que hacen a través de los drones de combate de la Federación. Bueno, también hubo un ataque con drones y misiles por parte de la Federación en la noche de ayer 27 de febrero. Esto lo sabíamos por una notificación que se nos desplegaba ayer. Fíjense la fecha, 27 de febrero, hora 23 exactos, 11 de la noche. Se ha informado de la salida de portamisiles estratégicos rusos. Se envían alrededor de 6 aviones Tupolev 95 MS y 2 aviones Tupolev M3 para lanzar misiles cruceros contra objetivos ucranianos. Algunos de estos misiles probablemente, según algunas fuentes rusas, cayeron en el área de Dinopetrov, igualmente en el área de Pokrovsk. Veamos, acá tenemos incluso fotos, creo que tenemos de Pokrovsk. Allí el cuartel general ucraniano en Pokrovsk fue atacado esta noche. El ataque tuvo como objetivo varios edificios, incluido la escuela número 3, donde, como de costumbre, las Fuerzas Armadas ucranianas había apostado mano de obra. Esa escuela la tenemos acá, fíjense, acá tenemos
tenemos Pokrovsk, estamos hablando del oeste de Avdiivka, y esa escuela es esta que vamos a abrir el mapa, acá la tenemos, fíjense, esta fue atacada, acá estamos viendo las fotos de esa escuela que fue atacada con misiles rusos. A ver, ¿dónde más tenemos misiles en el día de hoy? Acá en el área de Kupiansk, vamos a revisar en Kupiansk porque allí se atacó un restaurante, un café, ¿ok? Allí vamos abriendo el mapa, el café Chancay fue destruido. Veamos qué nos dice el reporte. Un ataque aéreo de las Fuerzas Aeroespaciales Rusas alcanzó el café Chancay en Kupiansk. Entre los lugareños, este café es conocido por el hecho de que a algunos militares ucranianos les encantaba cenar allí e incluso con grandes estrellas. A los soldados comunes no se les permitía ingresar a este establecimiento, solo los de rango podían ingresar a este café Chancay. Allí fueron atacados, según el reporte. Bueno, respecto a los drones kamikazes, eran dos que atacaron el día de ayer junto a los misiles. Hubo ataques en otra ciudad, perdón, a lo lento de la conexión, o en la ciudad, vamos a revisar un poco al norte de Kharkov, en Derhichi. Allí se reportan al menos una llegada en un edificio donde se desplegaban tropas ucranianas en Kharkov. Tradicionalmente, los reportes del ministro de Defensa ucraniano dicen haber derribado todos los drones. Ya vamos a revisar esto porque en Odessa también tenemos reportes de drones rusos. Esto fue ayer a las 23:20. Nos llegaban los primeros reportes de al menos 2 explosiones cerca del puerto de Odessa. En la región también estuvo funcionando la defensa aérea ucraniana. Sin embargo, de estas explosiones, tanto en Kharkov como en Odessa, por la llegada de drones kamikazes, eran 2. El mando ucraniano nos dice que fueron derribados 10 de los 10 drones lanzados por la Federación en la noche de ayer 27 de febrero y en la madrugada de hoy 28 de febrero. Juzgue usted por las palabras de la defensa ucraniana. Pero fíjense lo que nos dice las páginas públicas ucranianas, páginas públicas que todos conocemos, y hablan de explosiones en la ciudad de Odessa, en la zona portuaria. Bueno, y el mando ucraniano pues nos dice que todos los drones fueron derribados. Bueno, vamos a seguir con nuestro informe. Vámonos a la zona de, hoy el informe es un poco largo, así que acompáñenos hasta el final. Tenemos información acá. La prensa estadounidense habla sobre lo que dijo el presidente francés Emmanuel Macron sobre la declaración del envío de tropas de la OTAN a Ucrania. Esto logró sin duda un efecto contrario a lo esperado por Macron. La confusión creada en la Unión Europea a raíz de la imprudente declaración del presidente francés Emmanuel Macron sobre la posibilidad de enviar tropas de la OTAN a Ucrania, y expresada en numerosas declaraciones de respuesta de los líderes europeos de otros países. Así también lo dijo el primer ministro británico, también dijo que no enviaría estas tropas. Corre el riesgo de eclipsar los resultados reales de la reunión en París, en la que se discutió un plan de compra de municiones para las Fuerzas Armadas de Ucrania fuera de Europa. Como informa la publicación estadounidense Bloomberg, lo único que Macron logró, con sus propias palabras, fue una serie de declaraciones, como la ven acá también en la pantalla, del líder británico, de líderes europeos, de que no enviarán sus ejércitos a Ucrania. Fuentes de la publicación estadounidense Bloomberg aclaran también que en la reunión en París, Macron propuso enviar personal adicional a zonas limitadas a Ucrania, y hay militares franceses que ya fueron, muchos de estos destruidos en Kharkov, ¿recuerdan? Bueno, así como algún contingente limitado de tropas para garantizar la seguridad de estos grupos. No se discutió la participación directa de las tropas de la OTAN en las hostilidades activas, pero los comentarios del presidente francés contribuyen al surgimiento de una ambigüedad estratégica. Bueno, a esto respondieron también en la Casa Blanca. Estados Unidos no tiene intención de enviar tropas a Ucrania. Vaya que las hay, pero lo dice públicamente la Casa Blanca, que no participarán en las hostilidades. Hemos visto muchos videos de soldados norteamericanos en el frente, sobre todo al comienzo de la ofensiva de verano de 2023 de Ucrania en Zaporizhia. Así lo informó el representante del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Adrienne Watson, con el contexto de las palabras del presidente francés, informa Reuters. Anteriormente, Macron había dicho que estaba dispuesto, como lo dijimos anteriormente, a enviar tropas de la OTAN a Ucrania. Bueno, dejamos el tema de Macron y sus tropas a Ucrania, cuestión que
parece no va a ser imposible que lleguen. Sin embargo, hay muchos mercenarios franceses que muchos de estos, como lo dijimos, han sido destruidos. Bueno, vamos a revisar, tenemos un avance en el área de Verbove. Este avance desde ayer estuvimos buscando las coordenadas. En la noche de ayer logramos ubicarla hacia el noroeste de Verbove. Las tropas rusas allí siguen recuperando las áreas de la trinchera de la línea o la línea Surovikin. Avanzaron al noroeste del pueblo, continúan allí los combates. Avanzaron casi 1 kilómetro cuadrado con una profundidad medida en esta área, en esta zona, de al menos unos 670 metros en estas posiciones. Allí lograron tomar una serie de trincheras que habían perdido en verano pasado. Tenemos un video, dejamos ese avance al noroeste de Verbove. Tenemos un video de drones FPV rusos que están atacando todas las fortificaciones y trincheras ucranianas. Allí ven la ferocidad de estos ataques con estos drones FPV rusos en las trincheras ucranianas. Acá al este de Rabotino, allí las luchas continúan en el área de Rabotino. Acá hay posiciones que se pierden varias veces durante el día. Las tropas rusas repelieron varios contraataques de un grupo de asalto de la brigada mecanizada número 117 de las Fuerzas Armadas Ucranianas, acá en el centro de Rabotino. Allí las hostilidades siguen, pero las posiciones se pierden una y otra vez durante el día. Las formaciones rusas siguen bombardeando todo el norte y la zona del cementerio en el área de Rabotino. Bueno, ayer, fíjense, se nos pasaba durante el recorrido que hicimos combates, describir los combates en el área de Marfopol. Aquí tenemos la notificación del día de ayer. Hablamos o decía el informe que las tropas rusas repelieron 3 ataques del grupo de asalto de la Brigada de Defensa Terrestre número 102 en el área de Marfopol. Posterior a esto, los rusos realizaron un serio contraataque en esta zona de Marfopol en dirección a Mariupol. Acá tenemos Mariupol, esta es la dirección de Zaporizhia. Acá las formaciones rusas avanzaron y capturaron la mayor parte de estas dachas que vemos acá cerca del río Aichur. Acá tenemos el río Aichur. Bueno, veamos qué nos dice este reporte. Las fuerzas rusas al norte de Marfopol avanzaron aproximadamente 1 kilómetro, y es cierto, esta medida la hicimos, son aproximadamente 990 metros, en un ataque nocturno con varios grupos de asalto. Según información preliminar, el enemigo, la Fuerza Armada Ucraniana, fue expulsado al menos parcialmente de la localidad turística de Mariupol o las dachas cerca del río Gaichur. Unidades de las Fuerzas Armadas de Ucrania, la número 102, que como resultado del ataque ruso perdieron varios puestos de observación e intentaron contraatacar, pero no tuvieron éxito. Es muy posible un mayor avance de las Fuerzas Armadas rusas en esta zona, dada la dispersión de la atención ucraniana hacia otros sectores del frente como Avdiivka, el mismo Rabotino, incluso Ivaniske en Bakhmut. Tenemos un avance de 1 kilómetro con una profundidad también de 1 kilómetro hacia esta zona de las dachas al norte de Marfopol en dirección a Mariupol. Acá tenemos Mariupol en el frente de Zaporizhia. Bueno, seguimos avanzando, vámonos a Ugledar. Acá tenemos fuertes bombardeos del ejército ruso con sistemas de lanzamiento múltiple en la zona de los edificios cercanos. Allí están atacando en el ala este de Ugledar. Allí cae la cohetería Grab del ejército ruso en el día de hoy, en las últimas horas. Allí siguen los combates. Este frente parece estarse reactivando por parte de los rusos en los últimos días. Bueno, veamos en el área de Novomihailovka. Ahí aparece un video recientemente sobre la captura de un grupo de tropas ucranianas. No nos podemos arriesgar a poner ese video, pero lo trataremos de dejar conjuntamente con nuestro informe el día de hoy. Sí tenemos un video al norte de Novomihailovka. Las tropas rusas siguen atacando las posiciones en este corredor. Fíjense, en este corredor forestal. Allí vemos el video. Allí pues se están atacando todo el norte de Novomihailovka. Acá las tropas rusas se están reagrupando luego de la captura de Marinka y Pobieda. Acá pues se presenta una situación de un posible cerco de las tropas ucranianas. Sí, las tropas rusas logran avanzar hacia el sur, hacia los asentamientos de Konstantinovka y Paraskovivka. Bueno, es la información que estamos recibiendo, un video que comprueba el ataque hacia el norte de Novomihailovka. Seguimos avanzando, tenemos combates en el área de Georgivka
Y bueno, en Krasnohorovka, mire, acá comienza un video de un asalto del ejército ruso avanzando por estas zonas al sur de Krasnohorovka desde la mina que tenemos acá en esta zona, una mina creo que de carbón que tenemos acá, y pues desde allí grupos blindados rusos con el apoyo de la artillería y los grupos de infantería lograron avanzar hacia otras calles en esta zona. Estamos hablando de la calle Lermontova y la calle Beresnia. Acá tenemos esta calle, allí lograron avanzar y aparentemente afianzarse las tropas rusas en esta zona. Un video de aproximadamente unos 2 minutos que también dejaremos colgado al momento que coloquemos el informe en nuestro canal de Telegram. Bueno, también tenemos un video de ataques con bombas de alto poder en la zona industrial en Krasnohorovka. Allí pues ven el video de esta importante explosión en el área industrial de Krasnohorovka. Allí pues siguen los avances del ejército ruso. Ya los combates, según hemos recibido fuentes, están más allá de la zona del ferrocarril. Okay. Seguimos, aquí tenemos un avance, veamos si tenemos el avance aquí, de casi 1 kilómetro cuadrado hacia el sur de Krasnohorovka. Veamos que tenemos al oeste de Krasnohorovka, en la zona de la ciudad de Kurajovo. Allí recordemos que queda una importante central térmica que está siendo bombardeada con misiles y con bombas FAK 1500 allí en esa planta térmica en Kurajovo. Allí pues ven 2 videos que comprueban la ferocidad de estos combates, porque se supone que allí llega es una ciudad de tránsito de las tropas ucranianas hacia el frente del Donbass. Bueno, seguimos, veamos que tenemos en el área de Ostrivske. Allí tenemos de nuevo otro importante bombardeo con FAK 1500 en este almacén. Fíjense, en este gran almacén que vemos acá comienza el video del momento de la destrucción de este almacén, donde se supone que habían, según las fuentes, gran cantidad de elementos de combate. Estamos hablando de piezas de combate del ejército ucraniano, posiblemente artillería ucraniana y municiones en esta zona. Bueno, seguimos, vámonos hacia la zona esperemos que abra el mapa. Vámonos a la zona de Avdiivka. Bueno, ya lo comentamos todo lo que pasó en Avdiivka. Hasta 2 banderas, el ejército ucraniano se retira, o lo que resta del ejército ucraniano, en la segunda línea de combate. Atención, porque lo hemos conversado en otras oportunidades. Dijimos en esas oportunidades, y lo que ven nuestros informes saben de esto, decíamos que en una primera línea los ucranianos estaban acá en el lado al sur de Tonenke, en el lado de Lastokino y en el lado de al este de Verdichi. La segunda línea defensiva del ejército ucraniano estaba detrás de Verdichi, en el lado de Semirovka, Orlovka y Umiansk. Allí discurre, en ese entorno está la segunda línea defensiva que está siendo quebrada. Tropas ucranianas se están retirando hacia Seminovka, que está siendo bombardeada, y hacia la zona de Umansk, en el caso de Tonenke. La tercera línea defensiva del ejército ucraniano viene desde el área de Ocheretino, pasa por Novoseliske-Perchiv, pasa por esta zona y llega hacia el área de Kalinove hasta la zona de los lagos en Karlovka. Allí pues está la tercera línea defensiva y otra línea que están preparando los ucranianos, según algunas fuentes del lado ucraniano, en el área de Pokrovsk. Todo ese eje que sería, según duda, el último bastión en el oeste del Donbass. Bueno, seguimos avanzando, veamos qué otra información tenemos en esta zona. No tenemos más información, vamos a subir hasta la zona de Bakhmut, porque se reportan feroces combates en la zona de Ivanisk, que las tropas ucranianas al parecer empiezan a dejar Ivanisk. Veamos esta información, fuentes ucranianas, atención, anuncian de nuevo hoy la pérdida de Ivanisk. De hecho, las hostilidades están en esta zona. Fíjense cómo ha crecido este cuadro, este polígono en naranja, porque nos dice que las fuerzas rusas han llegado posiblemente, esto no está confirmado, posiblemente lo confirmaremos en horas de la noche acá en Latinoamérica, en la calle Tereskovi, ¿ok? En la calle Tereskovo. Acá se están enfrentando, según los reportes,
Ok, acá tienen combates en la calle Terescovo. Allí se están enfrentando ambos bandos y las fuerzas ucranianas aparentemente empiezan a abandonar la zona de Ivaniske. Siguen los combates y los bombardeos cercanos a el área de Chasiv-Yar. La zona de Chasiv-Yar sigue siendo realmente bombardeada. Esto se equipara, según algunas fuentes rusas, se equipara a lo que se lanzó en el área de Avdiivka. Atención con esta serie de bombardeos allí. Bueno, no va a quedar aproximadamente nada en el área de Chasiv-Yar, lamentablemente. Bueno, seguimos, veamos qué tenemos en el área de Kupián. Miren, nos llega una información también a última hora que dicen algunas fuentes, acá tienen la información y el grupo en Telegram de donde sacamos esta información, que el territorio de Makiivka, lo hemos colocado en negro porque esto no está confirmado, podrían haber capturado la aldea de Makiivka en la región de Lugansk. Seguiremos tratando de confirmar si esto es cierto o no para el día de mañana. Veamos qué otra cosa tenemos en el área de Kupiansk. A ver, tenemos combates en esta zona, no se reportan mayores detalles. Vamos para finalizar el recorrido de hoy, con el reporte, el resumen del reporte del Ministerio de Defensa ruso. El día de hoy, 28 de febrero, nos habla de 695 pérdidas ucranianas entre abatidos y heridos. Acá tenemos también el reporte de las pérdidas rusas estimadas por el Ministerio de Defensa. Y pues nos sigue diciendo el Ministerio de Defensa ruso que se destruyeron 14 vehículos blindados, incluidos 7 tanques, 27 sistemas de artillería, 41 unidades de vehículos especiales, 99 vehículos aéreos no tripulados, también un radar de iluminación y vigilancia del sistema de misiles antiaéreos S-300. Recordamos que ayer decíamos que muchos de estos radares, muchos de estos sistemas antiaéreos han sido movilizados hacia el área cercana al Donbass, Dnipropetrovsk, Zaporizhia y Nikolaev y Kherson. De hecho, han sido destruidos varios de ellos en los últimos días. Bueno, de nuevo, otro radar de iluminación y vigilancia fue golpeado del sistema S-300. En la dirección de Avdiivka, hoy el Ministerio de Defensa ruso habla de la captura de Petrovsky, o lo que es lo mismo, Stepove, esto está al norte de la planta de coque. También se destruyen 2 depósitos de municiones en Donetsk y uno al sur de Donetsk, que posiblemente fue uno de los que vimos en el área de Ostrovke, en la dirección de Pokrovsk. Bueno, es la información más importante del día de hoy. 2 banderas tenemos del ejército ruso. Ya las tropas ucranianas han abandonado por la presión del ejército ruso hacia el oeste de Avdiivka. Estamos hablando del territorio de Orlovka, ¿ok? Acá tenemos Orlovka, y el territorio de Tonin, que acá tenemos las 2 banderas que pues nos dicen la captura del ejército ruso acá en estas 2 direcciones al oeste de Avdiivka. Gracias por su atención, gracias por visitarnos, gracias por sus comentarios, de verdad lo apreciamos. Recuerda tu like y si no estás suscrito al canal, allí está el botoncito de suscribirse y activar toda la campanita para que todas las notificaciones de todos nuestros videos lleguen de forma inmediata a tu dispositivo. Nos vemos mañana, donde a través de las notificaciones en nuestro mapa estaremos haciendo un recorrido de todo lo que pase en el frente ucraniano.